Bueno, ya me veo. Genial, ya estamos. Disculpas otra vez, porque lo habíamos probado y reprobado, pero bueno, siempre hay cosas que pueden salir mal y esto es lo que tiene el directo. Entonces, bueno, aquí no hay inteligencia artificial de momento, Josep, pero igual la inteligencia artificial nos ayuda también en estas cosas. Yo les decía, pues nada, que había habido momentos hace, por ejemplo, un par de años en los que habíamos visto fotografías como esta, en este caso es el Papa Francisco con este atuendo tan moderno que casi parece un rapero, paseando por las calles de Roma o del Vaticano. Y habíamos alucinado al ver la fotografía, pero luego habíamos alucinado todavía más al descubrir que estaba hecha mediante un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Y decía, fue una llamada de atención para el público en general de lo que podía hacer la IA, en este caso en términos de imagen y vídeo, ¿sí? Esta llamada de atención, fue acompañada también del lanzamiento de ChatGPT, y voy a pasar esto más rápido porque ya se lo he explicado. Y yo les decía que aunque habíamos visto grandes hitos en los últimos 2 años y todos tenemos esta sensación de aceleración máxima y de que esto va rapidísimo, y la verdad es que va rapidísimo, pero las bases se empezaron a sentar hace más de 50 años, ¿no? Y como muchas veces en investigación y en ciencia, todo va construyendo sobre lo anterior poco a poco. Las cosas no salen porque sí. Entonces, habíamos hablado de este evento fundacional de la IA y demás, y me había quedado con Ramón y Cajal, decía Haciendo Patria, diciendo que en parte los avances en neurociencia nos habían permitido tener los modelos de IA que tenemos hoy. Les habían permitido pensar que quizá podían modelar la inteligencia o simularla mediante máquinas, el saber que nuestro cerebro realmente era una serie de células, neuronas, conectadas entre sí que transmitían impulsos eléctricos de una a otra, ¿no? Y lo último que les he dicho, yo creo, es que realmente los modelos actuales de IA están basados en redes neuronales, en redes de neuronas. Y lo que tienen ahí a la derecha en la diapositiva, ahora que la vemos, es una representación de una de estas redes neuronales, donde los círculos que ven serían las neuronas y las líneas que conectan los círculos son las conexiones entre neuronas, ¿vale? Pero yo he empezado diciendo que les intentaría decir de dónde viene el potencial o esta gran potencia de las IAs. ¿Por qué son tan potentes estas redes neuronales artificiales? Y se lo voy a intentar explicar con un ejemplo, que es el del reconocimiento de imágenes. El reconocimiento de imágenes es una tarea muy común que aparece en muchos procesos de automatización y que las IAs hacen ya muy, muy bien, ¿vale? Y pasa por, pues, por ejemplo, dada una imagen de un perro, dársela a este modelo de IA y que diga y reconozca que esto es un perro. O, si le damos un gato, que diga que esto es un gato. Y si le damos un gato en una posición rara que se está estirando y no sé qué, también sabe que es un gato, ¿vale? Y este problema de reconocimiento de imágenes, yo decía, tiene mucha aplicación en la automatización y existe desde hace mucho y se estudia desde hace mucho. Por ejemplo, para el reconocimiento de escritura. Y si piensan simplemente en el reparto automatizado del correo, había que reconocer esas direcciones manuscritas, ¿no? Y había que hacerlo de forma automática. Entonces, esto se hacía mucho antes de que tuviésemos estos modelos de IA tan potentes. ¿Cómo se hacía? Pues se hacía mediante sistemas basados en reglas y reglas que tenía que programar un humano. Una persona tenía que darle las reglas. Entonces, para, por ejemplo, reconocer el número 7, las reglas podían ser algo del tipo de tiene una línea horizontal, luego tiene una línea diagonal que va del noreste al sudoeste y además esas líneas se cruzan en una esquina arriba a la derecha. Y esas 3 reglas, si se cumplen las 3 reglas, tienes un 7, ¿no? Se le decía al sistema. Pero claro, esto tiene un problema. Bueno, tiene muchos problemas. Pero uno de ellos es qué pasa si hacemos los 7 así, ¿no? ¿Qué pasa con esa rayita que tenemos ahí en medio, que muchos de nosotros los escribimos así? El sistema ya no lo reconoce como un 7, hay que programar una nueva regla, añadirla a la serie anterior. Y de nuevo el humano tiene que hacerlo. Imagínense, esto es el caso muy tonto de un 7, imagínense problemas complejos, reconocimiento de imágenes o cosas mucho más complicadas que hacen las IAs hoy en día, ¿no? Entonces, si antes teníamos eso, lo que hacen ahora las IAs se entrena
a esa red neuronal para que aprenda sus propias reglas. ¿Vale? Aquí está la clave, para que aprenda cómo a partir de esa imagen del 7 reconocer un 7 o a partir de la imagen del gato reconocer un gato. ¿Y qué significa entrenar a la red para que aprenda? Pues primero, la red se entrena en base a darle un gran número de ejemplos, muchísimos ejemplos, y por eso son tan intensivas en datos. Por ejemplo, para el caso del reconocimiento de imágenes, ¿qué pinta tiene ese gran número de ejemplos? Pues se le dan muchísimas imágenes de un gato diciéndole que son gatos, muchísimas imágenes de perros diciéndole que son perros, de coches diciéndoles que son coches y así sucesivamente. ¿Vale? Y eso se usa para entrenar. ¿Y cómo se entrena esta red neuronal? Se entrena ajustando sus parámetros, lo que se llaman sus parámetros. ¿Y qué es eso de sus parámetros? Pues podemos ver esa red neuronal en realidad como una máquina o una caja negra llena de diales, de un montón de diales que son ajustables. Cada uno de estos son diales que podemos cambiar su valor. Y no lo vamos a cambiar nosotros, lo va a cambiar la propia IA durante su entrenamiento. ¿Vale? En su entrenamiento va a ir ajustando estos diales. Y en el símil que yo estaba haciendo de las redes neuronales, ajustar esos diales vendría a ser como decir cuánta intensidad tiene que tener la conexión entre dos neuronas. Tampoco podemos llevar esta analogía del cerebro muy lejos, que se diferencia en una serie de cosas, pero nos ayuda a entender algunas partes. Y decía, ajustar un dial es como hacer una conexión más fuerte o más débil. ¿Y cómo ajusta esa inteligencia artificial los diales? ¿Cómo se ajusta en ese proceso de entrenamiento? Pues realmente se hace algo parecido, el proceso de aprendizaje, podemos verlo como un bebé que aprende a gatear o a andar. El bebé va probando cosas y pone un pie así y se cae, y pone el pie de otra manera y se vuelve a caer, pero luego ve que si lo pone así esto funciona y igual puede poner el segundo pie. Y va haciendo pruebas y pruebas para ver cómo puede aproximarse a su objetivo, ¿no? Que es ponerse de pie o empezar a caminar. Aquí en cierto modo es lo mismo. El modelo de IA ajusta sus parámetros probando un montón de opciones, dándole esos diales una y otra vez, hasta que se va acercando a ese objetivo que le hemos dado para el entrenamiento, ¿no? Claro, gran parte del mérito aquí está en los algoritmos que permiten ese entrenamiento, ¿no? Y se programan para que pueda ajustar sus diales, y también en la enorme capacidad de cómputo que se necesita para poder, porque se hacen millones y millones de pruebas. Luego les daré algún dato. Y aquí hay una cosa, y es que yo les he enseñado aquí unos pocos diales, pero un modelo de estos de IA como el de ChatGPT tiene billones, con B, billones de diales. ¿Vale? ChatGPT 4, que es el último ChatGPT que tenemos ahí fuera, tiene 1,8 billones de parámetros. Con lo que eso supone. Imagínense si alguien tuviese que ajustar esos diales a mano. O sea, no es factible, ¿vale? Entonces, esto le permite, su mayor poder es esa enorme capacidad para modelar cosas, fenómenos muy complejos, ¿vale? También a la vez estos billones de diales que decíamos, son, no sé si decir un problema, uno de los riesgos, que es la enorme dificultad para nosotros como humanos de interpretar o de entender cómo funciona por dentro un modelo de estos de IA. Nosotros sabemos cómo hacer el algoritmo que la va a entrenar, ¿vale? Con el que se va a entrenar la red. Pero una vez entrenada, entender cómo funciona por dentro para darnos las respuestas que nos da es dificilísimo. Se está empezando a trabajar en ello, pero hoy por hoy para nosotros son como grandes cajas negras. Y eso tiene muchas complicaciones asociadas, como pueden imaginar. Entonces, he dicho que la clave es que estos modelos aprenden sus propias reglas. He dicho también que la teoría que la sustenta existe desde hace décadas, o ha ido evolucionando a lo largo de décadas. Pero ¿por qué ahora, no? ¿Por qué está sucediendo esto ahora? Pues son dos cosas las que han hecho posible la explosión actual. La primera, la enorme disponibilidad de datos que tenemos. Los datos están por todas partes y estos modelos son muy intensivos en datos. Esos son esos ejemplos que necesitan para entrenarse. Para que se hagan una idea, por dar un dato, yo también, ChatGPT, como es una IA para conversar, se entrena con textos, ¿vale? Si cogemos todos los textos con los que está entrenado ChatGPT 3, que es la versión anterior a la actual, cogemos todos esos textos, ponemos a un humano a leerlos, leyendo 24 horas al día, 7 días a la semana,
ese humano tarda 2.600 años, no tantos millones, 2.600 años en leer todos esos textos, ¿vale? Y ChatGPT 4 está entrenado con mucho más y seguiremos. Entonces, la disponibilidad de datos es una. La otra es la enorme capacidad de cómputo que tenemos ahora. Seguro que han oído hablar de los chips, de NVIDIA, las GPUs y demás. Los teléfonos que tenemos que llevan en sus bolsillos tienen miles de veces más potencia de cálculo que lo que hizo falta para llevar al hombre a la Luna en el 69, ¿vale? Y los chips en los que se entrenan estas IAs, que se llaman GPUs, tienen muchísima más potencia de cálculo. De nuevo, también por dar datos y hacernos una idea, si nosotros pudiésemos hacer 1.000 millones de operaciones por segundo, sumas, restas, divisiones, porque todo este ajuste de diales que he dicho son operaciones matemáticas, pues si pudiésemos hacer 1.000 millones de operaciones por segundo, tardaríamos más de 100 millones de años en entrenar un ChatGPT, ¿vale? ¿Cuál es la clave? Pues lo que digo, estos chips trabajan en paralelo y demás, pero la capacidad de cómputo que hace falta es ingente. Eso también hará, luego lo diré, que esto sea un juego, un sector de pesos pesados, de grandes jugadores, y hablaremos de ello. Entonces, hemos visto un poco cómo funciona las bases de esto de la IA, y he dicho que hablaría de promesas y retos, ¿no? Como cualquier revolución, como cualquier tecnología disruptiva, puede traernos muchas cosas buenas, hay muchas oportunidades aquí, pero también hay cosas malas y cosas feas, ¿sí? Cosas buenas a priori o avances. En el día a día podemos esperar, ya está claro, y de hecho ya empiezan a verlo, en el futuro más inmediato, asistentes personales basados en IA, ¿vale? Esto, como digo, está claro. Cada persona tendrá un asistente personal o varios más o menos especializados basados en IA. Los programadores tienen asistentes especializados en programar, habrá asistentes especializados en trabajar con textos legales, etc. Y también, esos son los más especializados, también los hay de propósito general. A nosotros pues, nos ayudarán en el día a día a redactar correos electrónicos, WhatsApps, a rellenar formularios o a planificar nuestras vacaciones, ¿vale? Y parte de la gracia de lo que pretenden hacer es que la IA, estos asistentes, nos vayan conociendo y se vayan adaptando a cada uno de nosotros, un poco parecido a como lo haría un asistente personal humano, ¿sí? Luego, otro ámbito en que también es ya inmediato, está sucediendo, es la monitorización y el análisis, ¿vale? He empezado diciendo que las IAs, una de las cosas que hacen muy bien es reconocimiento de imágenes. Todo lo que es análisis de imagen, procesamiento de imagen y demás, está bastante madura la tecnología. Tiene mucho margen para mejorar, pero está ya aquí. Eso, junto a la cantidad de cámaras que tenemos, la facilidad, y no solo cámaras, sino también sensores de todo tipo, ¿vale? No son solo buenas reconociendo patrones en imágenes, también lo son en otras señales, en audio, sensores de temperatura y demás. Y todo esto ya se apuntaba desde el principio de este foro para cosas como la agricultura de precisión, la monitorización en ganadería. Pues estamos ante grandes oportunidades. De hecho, luego tendremos, nos hablará Alberto Badías de Deep Farm sobre monitorización en ganadería con IA, por ejemplo, precisamente, ¿vale? Hay una gran oportunidad y aquí sí que yo creo que ya vemos el progreso real que esto puede traer para la automatización y la monitorización. Y digo que esa parte está más madura. Hay otra parte quizá un pelín menos madura, que es la simulación y predicción de eventos futuros, pero que también tiene un enorme potencial. Hablo, por ejemplo, de predicción meteorológica, ¿vale? Lo que tienen aquí a la izquierda son predicciones meteorológicas del Centro Europeo que hace predicciones meteorológicas a medio plazo y ya utiliza un modelo de IA para hacer predicciones a 10 días, que en teoría son más fiables y además las hace más rápido, perdón, que esos equivalentes tradicionales, ¿no? Y va a seguirse avanzando en esa dirección. Lo mismo a la derecha tienen predicción de inundaciones. Google tiene esta herramienta FlatHub que permite predecir inundaciones. Está disponible en abierto, pueden buscarla y ver. A ver, todavía está en desarrollo y mejorándose, pero ya la tenemos ahí fuera. Entonces aquí también un enorme potencial. Y otra área que no puedo dejar de mencionar, en la que se espera una revolución también, es la de biología y sanidad, humana pero también animal, claro. Aquí las predicciones, hay gente que dice que una inteligencia artificial fuerte puede resultar en tal aceleración de los avances en investigación médica y sanidad que tengamos lo que normalmente esperaríamos de progreso en un siglo, lo veamos en una década.
Imagínense lo que es eso, piensen en el siglo XX, el XXI, ¿no? Estas son las predicciones más optimistas, ¿de acuerdo? Pero está hecha, pero está claro que sí que, y de hecho ya lo están haciendo, revolucionar el campo, ¿vale? Como ejemplo concreto, AlphaFold, cuyos creadores, es un modelo de inteligencia artificial cuyos creadores ganaron el Nobel de Química el año pasado. AlphaFold lo que hace es predecir la estructura 3D de las proteínas, que se pliegan en estructuras muy complejas como la que ven ahí en la imagen. Y conocer esta estructura permite o facilita entender el funcionamiento de la proteína, hacer tratamientos para enfermedades y demás. Pues bien, antes de la IA, sacar la estructura de una proteína eran varios años de trabajo de una persona, o podían serlo, por ejemplo, una tesis doctoral. Ahora, con un modelo, con AlphaFold en este caso, un modelo de IA, tenemos 200 millones de estructuras de proteínas disponibles en abierto. Es que son cambios de órdenes de magnitud, claro, lo que estamos hablando aquí. Y hay también avances en síntesis y edición genética en muchos otros ámbitos. Y no podía dejar de mencionar, estando donde estamos, los centros de datos, ¿vale? Estas grandes instalaciones llenas de ordenadores conectados entre sí que esencialmente almacenan y procesan grandes cantidades de datos, ¿no? Llegamos por la noche a casa, nos sentamos en el sofá a ver Netflix, pues esa serie viene a nosotros desde un centro de datos. Consultamos transacciones bancarias en el móvil, la información viene de un centro de datos. Pero es que también en centros de datos es donde se entrenan estas inteligencias artificiales, ¿no? Centros de datos especializados. Y como bien saben, y como ya se ha mencionado antes aquí, Aragón está posicionándose a nivel nacional, e incluso más allá del nivel nacional, en este sector de los centros de datos. Es un sector que se espera que crezca muchísimo, por esto que hemos venido diciendo en los próximos años. Tenemos ya 3, conocerán de Amazon Web Services. Hay proyectados, pues ya no sé si, pues no me atrevo a decir la cifra porque hay noticias cada día, ¿no? El presidente Azcón anunciaba más inversión tal, pero hay unos cuantos más proyectados ya. Claro, ¿qué tenemos? Tenemos disponibilidad de suelo, tenemos energía renovable. Son muy intensivos en consumo de energía, de electricidad. Hay una preocupación evidente y razonable por el cambio climático. Estas empresas buscan energía renovable y aquí en Aragón la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tener un efecto en el territorio, no hay duda. Yo no entro aquí no es mi rama pensar o hablar de esos efectos, se lo dejo a ustedes, pero eso, esperamos gran crecimiento y esto está aquí. Y bueno, ya para terminar, por hablar de retos, el primero que quiero mencionar y que ya he empezado a apuntar antes es el de la interpretabilidad. Lo que se supone. Son cajas negras estos modelos para nosotros ahora mismo, aunque intentamos que dejen de serlo, pero son cajas negras. No sabemos exactamente cómo funcionan y pueden imaginar que eso dificulta muchas cosas, ¿no? Luego también los sesgos, por supuesto. Estos modelos aprenden de los datos. Si los datos están sesgados, el modelo está sesgado. O sea, no hay más. Claro, en según qué ámbitos, esos sesgos pueden tener consecuencias muy graves. No voy a entrar en todos, podríamos estar hablando de retos muchísimo tiempo, privacidad, lo que supone para los derechos del ciudadano, etcétera. Pero sí que tengo que mencionar, sí o sí, que ahora mismo es un sector en el que hay una hegemonía de unos pocos actores, ¿vale? Estamos hablando, ya han visto las cifras de cómputo que hacen falta, las cifras de datos. En coste económico, entrenar un modelo como ChatGPT 4 o Gemini de Google, el que ya tiene Google, cuesta unos 100 millones de dólares, se estima, y puede que la cifra sea baja. Claro, esto es uno, pero ellos no entrenan uno y ya está. O sea, no es que el primero que entrenemos ya funcione. Entonces, las empresas que realmente lideran este sector son grandes jugadores, son pesos pesados, ¿no? Y tenemos que ver lo que eso supone para nosotros y para el resto. Se hablaba, luego lo mencionaré, de la necesidad de unirnos y demás. Bien. Sistemas autónomos basados en IA, lo dejo de momento. Sí que tengo que mencionar sí o sí como reto la regulación. Europa, hay un reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es del año pasado. Entró en vigor en agosto del 24. Claro, estamos hablando de regular un sector que avanza muy, muy rápido, o sea, velocidad pasmosa, que hay grandes pesos pesados, unos intereses muy fuertes de grandes actores y que además estoy diciendo que estos son cajas negras difíciles de entender por dentro. Entonces el reto es enorme. Necesitamos esa regulación, necesitamos proteger
a la ciudadanía de lo que pueda pasar. Ahora bien, es verdad que esa regulación no puede estrangularnos porque necesitamos avanzar rápido también, y eso también se mencionaba en el diálogo con Josep, Antonio Garamendi y Enrico Letta, ¿no? A futuro. Bueno, hacer predicciones a futuro es un ejercicio fútil, ¿vale? Son famosas las predicciones fallidas. Esto es de principios del siglo XX, cómo esperaban que repartiésemos el correo en el año 2000, ¿no? Pues bueno, no es exactamente así, digámoslo. O, por poner otro ejemplo, en los años 60, este es famoso, el Comité del Senado de Estados Unidos dijo que en el año 2000 trabajaríamos 14 horas a la semana. Y yo no sé ustedes, pero yo no, vamos, ojalá. Y además esto enlaza también con la reducción de la jornada laboral y todo. Pero bueno, que quiero decir con esto que bueno, me voy a abstener, más en un campo como este, de hacer grandes predicciones a futuro, pero sí quería dar un par de ideas que creo que son claves, ¿no? La primera es que necesitamos ser activos y no reactivos en este campo, ¿vale? Esta revolución no se va a parar, lo decía Miriam desde el principio también de esta jornada, y no es una burbuja, de verdad, o yo sí lo creo. Es verdad que hay cosas a las que se ha dado más bombo de lo que a lo mejor se debería, pero realmente la revolución tecnológica es real. De hecho, lo ha apuntado también el presidente Azcón. Ahora mismo hay demasiado potencial económico en esto como para que esto se pare. Es otra manera de verlo, ¿vale? Entonces, claro, para nosotros, cualquiera de nosotros, quedarnos parados, no hacer nada, no adoptarla, también es un riesgo. Hay que tener eso en mente. Hablamos de muchos riesgos que tiene la IA, sí, pero es que quedarnos parados ante esto también es un riesgo. Pérdida de productividad, de competitividad, etcétera, etcétera. Porque esto no va a parar. Luego, este punto, afortunadamente, Enrico Letta ha ahondado en él mucho, así que no voy a repetirme, me ha ahorrado parte del trabajo. Europa, necesitamos unión y necesitamos posicionarnos en esto. Los grandes jugadores ahora mismo, quitando algún sector en particular, y Europa sí que tiene cosas, pero Estados Unidos y China están más avanzados que nosotros. Por darles datos también, solo el 2% de las patentes de IA a nivel global vienen de Europa, ¿vale? Necesitamos formar ese ecosistema, permitir esa inversión privada y pública, ambas cosas. Entonces, pero bueno, he dicho que no iba a reiterar lo que ya ha dicho Enrico. Y por último, formación, educación e inversión, que ya lo he mencionado antes. Y hablo no solo de educación de las generaciones más jóvenes, que por supuesto que sí, sino también de formación de los trabajadores, de todas las personas, recapacitación, adaptarse a esto. Tenemos que estar preparados para lo que viene y no nos podemos quedar atrás. Muchas gracias.